Hola chicas, bueno, en este vídeo voy a terminar el tema de los glúcidos, ¿vale? Que quedaba unas cuantas cosillas para que tuvierais en cuenta, ¿vale? Y nada, ya en los siguientes vídeos pues que haré durante esta semana, pues hablaré de los siguientes temas, ¿vale? Para que lo repaséis y lo miréis antes de clase y ya en la clase vayamos más rápido, ¿vale? Bueno. Mira, os recuerdo que aquí tenemos los tres monosacáridos que hay que saberse, ¿vale? La glucosa, la fructosa y la ribosa, que ya os dije cómo lo teníais que saber, los truquillos y tal, ¿vale? Y si os acordáis, os dije que esto era la fórmula lineal, ¿vale? La fórmula lineal también se le llama proyección de Fisher, ¿vale? Es decir, la manera de representar así los monosacáridos de manera lineal se llama proyección de Fisher, pero en el cuerpo lo normal es que no aparezcan así, no aparezcan lineales, sino que aparezcan ciclados, es decir, aparezcan de esta manera, ¿vale? Aparezcan en forma de círculo, ¿vale? No vamos a tener que saber cómo se cicla, eso no es necesario, pero sí que a esa ciclación, es decir, a esa manera de que aparezcan en el cuerpo, se le llama proyección de Haworth, ¿vale? Es decir, proyección de Fisher sería la fórmula lineal, proyección de Haworth sería la fórmula ciclada, ¿vale? Otra cosa importante que tenemos que saber, os recuerdo que cuando vimos las fórmulas lineales, el carbono carbonílico, que era el carbono que forma parte del grupo funcional, en el caso de la glucosa es el carbono 1, este de aquí, en el caso de la fructosa es el carbono 2 y en el caso de la ribosa es el carbono 1 también, ¿no? Bueno, pues esos carbonos eran carbonos que no eran asimétricos, ¿vale? El resto de carbonos sí eran asimétricos, pero, bueno, este de aquí tampoco, pero este de aquí y este de aquí no eran asimétricos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se cicla, que no vamos a tener que saber cómo es, pero cuando se cicla, este carbono que lineal no era asimétrico, al ciclarse por la estructura que adquiere, sí que se va a convertir en un carbono asimétrico. Es decir, podéis poner, cuando estamos en las fórmulas lineales, el carbono carbonílico no es asimétrico, pero cuando estamos en la fórmula ciclada, el carbono carbonílico sí que es asimétrico, ¿vale? Y pasa a llamarse carbono anomérico, ¿vale? Es decir, el carbono anomérico es ese carbono carbonílico que cuando se cicla sí que pasa a ser un carbono asimétrico. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al convertirse en un carbono asimétrico, vuelven a aparecer dos isómeros. Es decir, en la fórmula ciclada vamos a tener dos isómeros, que os recuerdo que era una molécula que tenía la misma composición, pero en el espacio se organizaban de distinta manera. Por ejemplo, nos vamos al caso de la glucosa, que lo tenemos aquí. Si ciclamos la glucosa, nos encontramos que ese carbono 1 sería un carbono que pasaría a ser asimétrico, se llamaría en este caso carbono anomérico, y por tanto tendríamos dos isómeros ciclados, que esos isómeros ciclados es lo que se llaman anómeros, ¿vale? Cuando en el carbono anomérico el OH, ¿vale?, aparece hacia abajo, decimos que se llama que es el isómero alfa, ¿vale? Entonces diríamos que esta molécula es la alfa de glucosa porque el carbono asimétrico más alejado del carbono carbonílico en la fórmula lineal estaba a la derecha, y alfa porque una vez ciclado el carbono anomérico tiene hacia abajo el OH, entonces se llamaría alfa de glucosa. Mientras que si el OH está hacia arriba, se llamaría beta de glucosa, ¿vale? Y lo mismo sucede con la fructosa y lo mismo sucede con la ribosa, ¿vale? Aparecen carbonos asimétricos que antes no había, ¿vale? Esos carbonos anoméricos. Bien. Otra cosa importante a tener en cuenta, ¿vale? Nos vamos a ir ya para aquí abajo, ¿vale? Para que comparemos las tres fórmulas cicladas de los monosacáridos que hay que saberse, ¿vale? La fórmula ciclada hay que saberla identificar, no la vamos a tener que saber dibujar, pero vais a tener que saber identificarla. Entonces, mirad, muy atenta. Si os fijáis, la glucosa ciclada, ¿vale? Cuando la glucosa se cicla, tiene forma de hexágono, mientras que cuando la fructosa y la ribosa se ciclan, tienen forma de pentágono. Entonces, si nos ponen un dibujo en el que tenemos un hexágono, ya vamos a saber que es una glucosa. Lo podemos poner directamente, es una glucosa. En cambio, si es un pentágono, vamos a tener que ver si es una
ribosa o es una fructosa. ¿Cómo lo vemos? Pues muy fácil. Si vemos un pentágono, decimos, vale, ¿es una fructosa o es una ribosa? ¿Cuál de las dos es? Pues muy sencillo. Nos vamos a fijar en el carbono de la derecha, es decir, nos vamos a fijar en este carbono de aquí, ¿vale? En el carbono este de aquí, este y en este, ¿vale? Si en este carbono hay enganchado un grupo CH2OH, ¿vale? Vamos a decir que es una fructosa, claramente, ¿vale? Mientras que si nos vamos a este carbono de aquí y vemos que no tiene enganchado el CH2OH, sino que solo tiene el OH, pues decimos que es una ribosa, ¿vale? Eso es súper importante y ya con eso tendríamos la identificación de estos tres monosacáridos que nos pueden preguntar, ¿vale? Otra cosa importante es que nos pueden poner, aparte de la ribosa, nos pueden poner la desoxirribosa, ¿vale? La desoxirribosa es exactamente igual que la ribosa, simplemente que si nos vamos aquí, podemos ver que, aquí lo vemos, ¿vale? La ribosa tiene un OH aquí abajo, ¿vale? Esto que está en rojo es un OH, mientras que la desoxirribosa se llama desoxi porque en vez de un OH tiene una H, es decir, ha perdido un oxígeno, por eso se llama desoxi, ¿vale? Entonces es importante que si estamos en una identificación de monosacárido, vemos que es un pentágono, vemos que no tiene el grupo CH2OH y decimos, vale, es una ribosa, tenemos que tener cuidado y antes de decir que es una ribosa, tenemos que fijarnos aquí, en lo que lleve enganchado aquí. Si es un OH, decimos que es la ribosa, pero si es una H, decimos que es la desoxirribosa, ¿vale? Y ya con eso podríamos identificar qué monosacárido es el que nos están poniendo y qué monosacárido es el que nos están preguntando, ¿vale? Porque nos pueden preguntar estos cuatro, ¿vale? Glucosa, fructosa, ribosa o la desoxirribosa, ¿vale? Luego también una cosa importante para que entendáis lo que viene aquí abajo de piranosa o furanosa, es tan simple como cuando una molécula, ¿vale? Adquiere forma de hexágono, es decir, cuando se cicla y es un hexágono, se dice que es una piranosa. Eso es por un tema químico que no voy a entrar, no hace falta que entremos, ¿vale? Pero cuando es un hexágono, se dice que es una piranosa, por eso se dice glucopiranosa, porque hace referencia a que es una glucosa y que se cicla en forma de hexágono, por eso se llama piranosa. Mientras que cuando se cicla en forma de pentágono, se le llama furanosa. ¿Vale? Entonces, como tanto la fructosa como la ribosa y la desoxirribosa adquieren forma de pentágono cuando se ciclan, decimos que es una furanosa, ¿vale? Fructo, furanosa, porque es una fructosa, y ribo, furanosa, porque es una ribosa, o desoxi, bueno, aquí no lo pone, pero sería también desoxifuranosa, ¿vale? Entonces eso es simplemente para que lo vayáis, bueno, teniendo en cuenta por si os lo llegan a preguntar también, ¿vale? El concepto de piranosa o el concepto de fructosa. Una cosa importantísima que puede dar lugar a confusión es que todo esto os lo he escrito aquí, ¿vale? En el documento, pero para que lo tengáis también de mi voz. Es importante que no confundáis el número de carbonos que tiene un monosacárido, ¿vale? Con la forma que adquiere una vez que se cicle. Me explico. La glucosa tiene 6 carbonos, ya lo dijimos, ¿no? Y cuando se cicla, adquiere forma de hexágono. Perfecto. La ribosa tiene 5 átomos de carbono y cuando se cicla adquiere forma de, lo tenemos aquí, de pentágono, ¿vale? Es decir, que hasta ahí coinciden número de carbonos con número de lados, digamos, que tiene la fórmula ciclada. 5 carbonos, 5 lados, pentágono, 6 carbonos de la glucosa, 6 lados, hexágono. Pero en la fructosa eso cambia, ¿vale? En la fructosa tenemos 6 átomos de carbono, os recuerdo que la fructosa es una hexosa, tiene 6 átomos de carbono, y en cambio cuando se cicla adquiere forma de pentágono. Eso es también debido a la manera que tiene de ciclarse, ¿vale? Como no vamos a explicar cómo se cicla, porque no es necesario, si tuviéramos tiempo lo explicamos, pero como no es necesario, ¿vale? Me tenéis que creer. Y la forma en la que tienen los monosacáridos de ciclarse hace que haya algunos con 6 átomos de carbono que adquieran forma de hexosa, perdón, de hexágono, mientras que hay otros que tienen 6 átomos de carbono, como es el caso de la fructosa, que van a adquirir forma de pentágono en lugar de hexágono, ¿vale? Entonces también para que, bueno, para que sea un detalle ahí que tengáis en cuenta. Pero lo importante es que sepáis identificar
estas cosas si os lo ponen en un ejercicio. Os voy a poner un ejemplo de ejercicio. Ahora volvemos a esto de los disacáridos, pero mirad, aquí tenemos un ejercicio, ¿vale? Donde os ponen distintas biomoléculas, muchas de ellas no las hemos visto todavía, ya las veremos, pero entre ellas hay monosacáridos ciclados, ¿vale? Entonces nos dicen que identifiquemos qué biomoléculas son. Entonces, nosotros aquí veríamos que, por ejemplo, tanto la 3 como la 7 como la 9 son estructuras cicladas que corresponden a monosacáridos. Entonces ya nada más verlas decimos, uy, estos son monosacáridos. Ahora tenemos que ver cuáles son. Nos vamos aquí al 3, vemos que es un hexágono, no miramos nada más. Es una glucosa, seguro, ¿vale? Como el OH lo tiene abajo, sería una beta. Una beta no, perdón. Eso lo teníamos aquí arriba. Un segundillo que lo mire y lo confirme. Vale, que esto siempre se me olvida hasta a mí también. Lo de beta y alfa. Sería alfa, perdón. Vale, entonces nos vamos aquí, abajo, donde estamos, ¿vale? Y diríamos que esto es una alfa de glucosa, ¿vale? Ahora nos vamos a este y decimos, vale, un pentágono puede ser una ribosa o puede ser una fructosa. Miramos, nos fijamos en el carbono este de la derecha, vemos que tiene enganchado un grupo CH2OH, pues ya tenemos claro que esto es una fructosa, ¿vale? Perfecto. Y luego nos vamos aquí, vemos que es un pentágono también, vemos que en el carbono de la derecha lo que tiene es un OH, entonces sería o una ribosa o una desoxirribosa. ¿Dónde nos tenemos que fijar? Aquí abajo, en este carbono que está al lado del más a la derecha, vemos que tiene solo una H, no tiene una OH, entonces sería una desoxirribosa, ¿vale? Miramos dónde está el OH del carbono anomérico, si está hacia arriba o hacia abajo, para poder decir si es alfa o beta, ¿vale? Y ya tendríamos ahí la identificación bastante sencilla de estas tres bueno, de estos tres monosacáridos ciclados, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Ahora, los disacáridos, mirad, los disacáridos que nos vamos a tener que saber son la maltosa, la lactosa y la sacarosa, ¿vale? Esos van a ser los tres disacáridos que vamos a tener que saber. Os recuerdo, los disacáridos van a ser monosacáridos, dos monosacáridos, unidos por un enlace que se llama O-glucosídico, ¿vale? Os recuerdo que el enlace O-glucosídico aparece a partir de disacáridos y de polisacáridos, no aparecen en los monosacáridos, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, va a haber dos tipos de enlaces O-glucosídicos, ¿vale? El enlace monocarbonílico, ¿vale? Que es un enlace en el que solamente hay implicado uno de los carbonos carbonílicos, ¿vale? Os recuerdo, si nos vamos aquí a las fórmulas lineales, que en la glucosa este sería el carbono carbonílico, en la fructosa este de aquí y en la ribosa este de aquí, ¿vale? Bien, os recuerdo también que el carbono carbonílico es el que da a los monosacáridos el poder reductor, ¿vale? Un monosacárido tiene poder reductor porque tiene un carbono carbonílico, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un disacárido, como es el caso, por ejemplo, aquí de la maltosa, ¿vale? Que está formado por dos glucosas unidas y esas dos glucosas están unidas por un carbono carbonílico, ¿vale? Es decir, esta primera glucosa tiene aquí su carbono carbonílico formando parte del enlace O-glucosídico, mientras que la segunda glucosa tiene su carbono carbonílico libre, ¿vale? Es decir, no está unido en el enlace O-glucosídico. Cuando esto ocurre, cuando solo hay un carbono carbonílico formando parte del enlace O-glucosídico, decimos que el enlace se llama monocarbonílico, es decir, tiene un solo carbono carbonílico dentro de ese enlace, ¿vale? Cuando eso pasa, decimos que el disacárido tiene poder reductor. ¿Por qué? Porque uno de sus carbonos carbonílicos queda libre, ¿vale? Para que un disacárido tenga poder reductor, tiene que tener libre uno de sus carbonos carbonílicos, ¿vale? Entonces, la maltosa, formada por la unión de dos glucosas, esto de aquí, 1,4, significa que el enlace se forma entre el carbono 1 del primer monosacárido y el carbono 4, como tenemos los carbonos numerados, por eso digo que es importante numerar los carbonos, entre el carbono 1 y el carbono 4
de los dos monosacáridos, ¿vale? Entonces, como el carbono 1 es carbonílico y el carbono 4 no es carbonílico, decimos que es un enlace monocarbonílico y que por tanto tiene poder reductor, ¿vale? Porque tiene uno de los carbonos carbonílicos libre. Eso es la maltosa. Ahora, pasamos a la lactosa, que la lactosa está formada por una molécula de galactosa y otra molécula de glucosa, ¿vale? La galactosa no nos la tenemos que saber, la fórmula, aunque es muy parecida a la glucosa, pero no nos la tenemos que saber. Luego os enseñaré cómo identificarlo, ¿vale? Fácilmente, sin tener que saberos la galactosa. Bien, aquí, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Aquí también vemos enlace 1,4. Enlace 1,4 significa lo mismo, carbono 1 con el carbono 4 del segundo monosacárido. Aquí también estamos hablando de un enlace monocarbonílico porque solamente hay un carbono carbonílico implicado en el enlace. El otro, del otro monosacárido, está libre. Entonces también la lactosa tendría poder reductor. Y ahora, en cambio, si nos vamos a la sacarosa, que es el azúcar común, el azúcar de mesa, ¿no? Aquí vemos que está formado por la unión de glucosa con fructosa, ¿vale? Unidas por enlace 1,2. ¿Qué significa? Que está formado el enlace glucosídico por el carbono 1 de la glucosa, que es el carbono carbonílico, y el carbono 2 de la fructosa, que es el carbono carbonílico también de la fructosa. Es decir, aquí las flechitas están indicando los carbonos carbonílicos y los dos carbonos carbonílicos, cada uno de un monosacárido, están formando parte del enlace glucosídico. Entonces, a este tipo de enlace se le llama enlace dicarbonílico, porque está formado por los dos carbonos carbonílicos. Y como aquí no queda libre ninguno de los carbonos carbonílicos, se dice que este disacárido, la sacarosa, no tiene poder reductor, ¿vale? Eso es súper importante. Ahora, ¿qué tenemos que saber de esto aparte de lo que he dicho, ¿vale? Aparte de si es monocarbonílico, dicarbonílico y si tiene poder reductor o no. Es identificarlo, ¿vale? Es decir, nos lo pueden poner directamente así y tenemos que decir qué monosacárido, perdón, qué disacárido es, ¿vale? Entonces, como he explicado aquí, ¿vale? Que esto lo he puesto aquí, ¿vale? Dice, en el momento en el que vemos dos monosacáridos ciclados, unidos, ya sabemos que es un disacárido, ¿vale? Y tenemos que ubicar nuestra mente en que puede ser o la maltosa, o la lactosa, o la sacarosa, ¿vale? Ahora, empezamos. Dice, si los dos monosacáridos que forman parte del disacárido son un hexágono y un pentágono, seguro que es la sacarosa, ¿vale? Es decir, si nosotros vemos. ¿Dónde está esto? Perdón. Aquí. Si nosotros vemos que lactosa, lactosa, y no he puesto la sacarosa, vale, bueno, está aquí arriba, no pasa nada. Vale, si nosotros vemos esto de aquí, ¿vale? Si nosotros vemos un hexágono unido a un pentágono, no tenemos que fijarnos en nada más. Eso es la sacarosa seguro, ¿vale? Nos olvidamos de cualquier otra cosa. Hexágono más pentágono, sacarosa, ¿vale? Ahora el problema va a ser si los dos monosacáridos que forman parte del disacárido son dos hexágonos, porque ahí puede ser una maltosa o puede ser una lactosa, ¿vale? ¿En qué nos fijamos? Pues mira, aquí nos vamos a fijar en el carbono situado más a la izquierda, ¿vale? Es decir, nos vamos a fijar en este carbono de aquí, en el que está situado más a la izquierda, ¿vale? Y nos vamos a fijar qué tiene este carbono hacia abajo, ¿vale? Si este carbono hacia abajo tiene un OH, entonces seguro es una maltosa. Mientras que si este carbono hacia abajo tiene una H, seguro es una lactosa, ¿vale? Eso es lo que tenemos que sabernos para identificarlo, ¿vale? Entonces esto lo, lo vamos a tener así en mente para identificar en el caso de que nos pongan uno u otro, ¿vale? Entonces ya ahí tendríamos la identificación bueno, de los monosacáridos y de los disacáridos, ¿vale? Voy a cortar aquí y. Uy, aquí se me sale esto. Y de los polisacáridos hablaré en el siguiente vídeo, ¿vale? En el siguiente vídeo terminaré de hablar de los polisacáridos, que hay que saberse dos o tres cositas, y pasaré a. Vamos a ver, esto si se quita o no se quita. Vale, vamos a ver. Vale, y pasaré a hablar de los lípidos, ¿vale? En el siguiente vídeo, para que este no quede muy largo, ¿vale?